Ya está con nosotros Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás, querido Bien, amigo? muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí transmitiendo desde el edificio Carolino. No me digas, ¿y eso? Aquí estamos, aquí estamos. Hombre, Hoy habrá consejo universitario, entonces ya nos preparamos desde muy temprano aquí. vamos. Y bueno, pues estamos ya al pendiente. Oye, ¿viste una serie y una película, un documental muy buenos los dos, ¿eh? Fíjate que hay que subrayar que las nuevas plataformas, están ofreciendo materiales muy interesantes, ¿sí? Desde luego tienen mucha basura, Sí. pero hay películas y documentales muy interesantes, concretamente Netflix, que es muy accesible para muchos de nuestros radioescuchas, tienen Netflix, y en efecto hay una muy buena cartelera cinematográfica y documental. La primera película que vamos a comentar, que habíamos quedado de comentar, es Ocupas, de Stagnaro, que aunque fue estrenada en el 2000 en Buenos Aires, en Argentina, se remasterizó, se Exacto. cambió algo de música y está en la plataforma de Netflix, que me pareció una película muy interesante porque aborda el tema de la situación de calle de la juventud argentina en la década de los noventas, eh, y todo el tema sobre todo de la violencia en Buenos Aires, que pareciera que es algo inédito, el tema de la violencia en Argentina, pero que es un país también constituido por un alto grado de violencia. Pensemos en el tema de los cuchilleros de Borges, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Entonces, es una película eh, fascinante que te revela el otro rostro de Buenos Aires, y que tiene, digamos, dentro de este realismo crudo de estos muchachos que viven en situación de calle, de la violencia, cuyas vidas están marcadas por múltiples formas de violencia, te revela un tema que me pareció fascinante, el tema de la amistad. Es decir, Claro. dentro de la crudeza de esta película, hay dos temas que a mí me parecen fascinantes. Uno es el tema de la amistad y el otro es el tema del idioma de los argentinos, para recordar a Borges, el Y a, idioma y a- y a porteño. Robert Art, que al rato voy a hablar con Frank Loveland de Robert Art, que ese Hombre, es, yo creo claro, que el que hizo, el que dio a conocer ese otro idioma argentino, ¿no? es otro idioma argentino. Entonces me parece que es también un tema fascinante, ¿no? Y es muy entretenida. Es una serie relativamente corta, creo que no pasa de 10 capítulos, pero que además, bueno, tú que eres rock and rollero, el otro gran tema es el tema del rock argentino, ¿no? Que Claro, está acá en claro. Ocupas, ¿no? Sí, y Entonces, además conjunta toda la tradición. Yo les recomiendo mucho que entren a Spotify. Ahí está una playlist de toda la música que se utilizó para la serie. Y va desde Sui Generis, ¿no? Hasta, por ejemplo, una banda que a mí me gusta mucho actualmente que se llama El Mató un Policía Motorizado, que es claro. prácticamente reciente. Y imagínate, ¿no? Tender esos puentes desde los años 70 hasta ahorita, musicalmente, la verdad, la curaduría de la serie está padrísima musicalmente. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, también, digamos, destacar la importancia del rock argentino en América Por Latina, ¿no? supuesto. Que es clave, ¿no? Que es clave, ¿no? Entonces, ahí está Oye, pero yo quisiera ahí sacar el tema de la violencia. A mí me llamó mucho la atención, porque estamos hablando del año 2000, ¿no? No sé, en el año 2000 en México, pues ya teníamos una atmósfera, es que es imposible hacer la comparación, ¿no? Con lo que están viviendo los argentinos, con lo que vivimos en los años
por esos años aquí en México. Híjole, aunque sí hay un rasgo de violencia, todavía se ve una violencia eh, Común. común, Es exactamente. violencia común, claro. Es una violencia que la puedes ver en cualquier parte del mundo. Y ahí es donde, bueno, yo caí en esa conclusión en que México sí es un país terriblemente violento, Juan Carlos. A ver, nuestra historia, tú piensas que el Estado mexicano moderno está fundado en la violencia, Claro, en una claro, revolución. Desde ahí deberíamos de empezar. Y claro, lo que vino a descomponer este país es el auge del narcotráfico, ¿no? La extensión y el control del narcotráfico de prácticamente la mitad del país, ¿no? Eso cambió radicalmente el ejercicio de la violencia, porque en efecto todas las grandes ciudades están marcadas por la violencia, ¿no? No hay una ciudad que no esté marcada por la violencia, pero en efecto, en el caso de Ocupas, es una violencia del orden común, ¿no? Aunque hoy, desde luego, los cárteles mexicanos tienen una presencia en Argentina también muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. claro. Eso va a trastocar también el tema de la violencia en Argentina. Y bueno, y pensemos también, el tema de los feminicidios en Argentina es terrible también, ¿no? Claro. Pero, a ver, el otro día estaba leyendo una nota sobre los feminicidios en México. Hay más feminicidios en México que en Afganistán, independientemente de la proporción en relación a la población. Claro. Afganistán tiene 13 millones de habitantes o 14 millones, pero digamos, el lugar de la mujer en Afganistán y ahora con el retorno de los talibanes, bueno, se prevé que haya un aumento de violencia contra las mujeres, pero en efecto, México es un país atravesado por todas las formas de la violencia, por Sí, toda la violencia política, la violencia contra periodistas, desde luego la violencia contra mujeres, ¿sí? Y la violencia que se desprende del crimen organizado, ¿no? claro. Sí, a mí me surgió de inmediato esa pregunta, digamos, en el año 2000, ¿cómo estaba México? ¿Qué es lo que se estaba viendo en Argentina? Y bueno, pues creo que no hay punto de comparación. Veo a estos pandilleros, el grupo este que es opuesto a los protagonistas, que se muestran como malos y en realidad pues son unos chicos comunes de cualquier barrio del mundo, ¿no? Unos pandilleros, como tú lo acabas de decir, es decir, el Claro. conflicto es un conflicto entre pandillas, ¿no? Sí, pero no rebasan ciertos límites de violencia, ¿no? Sí, no hay una violencia organizada, ¿no? Eh, Exactamente. no, el drama de este país, Ricardo, es que el narcotráfico permeó a los gobiernos, a las policías, y entonces, bueno, se ha extendido a la totalidad de la sociedad. El problema de la violencia en México es que se ha extendido a prácticamente toda la Sí. sociedad, ¿no? Me acuerdo muchísimo de una frase de Magali Tercero, gran periodista, que comentó en alguna ocasión, el miedo que provoca esta atmósfera ya está en todos lados, inclusive en la cama. Y cuando está en la cama, culturalmente estamos jodidos. Bueno, el otro día fui a ver a un amigo a Cholula y me contó que en la madrugada de diciembre, de pronto un operativo policiaco y fueron por el vecino, ¿no? Pero así en la casa de junto. Eso lo veías en Monterrey, por ejemplo, era muy frecuente en Monterrey que de pronto llegabas y tu fraccionamiento estaba cerrado este, por el ejército, por la marina, y tu vecino era narco. Bueno, en mi pueblo ya estamos viviendo eso también, ¿no? Claro, terrible. Oye, pero además viste un documental fascinante. Ah, bueno, sí, que lo vamos a ligar a la literatura. Misha y los lobos,
que cuando uno ve el resumen en Netflix, a mí me molestan mucho las notas que aparecen en Netflix porque nunca te dicen nada de la película, y pensé que se trataba de una película más sobre el Holocausto, pero resulta una de las grandes historias de la impostura humana, una mujer que se hace pasar por judía. La historia se cuenta retroactivamente, una mujer de 70 años que vive en Estados Unidos y de pronto surge a la fama, luego de que publica sus memorias, donde cuenta que sus padres judíos desaparecieron en un campo de concentración y siendo una niña partió de Bélgica a buscarlos y llegó hasta Polonia y que sobrevivió gracias a su relación con los lobos. Pero comete un error en sus memorias a la hora de poner los apellidos. Y No, no es un error, ¿no? Más bien es un error, claro. sabía Bueno, ella que no podía poner el apellido en Francia, el mismo apellido en Francia, claro, que, digamos, pensó que nadie se iba a dar cuenta. claro. Es un acto fallido Es un acto incluso. fallido, Vamos a hablar de claro. un acto fallido en términos psicoanalíticos y claro, y eso abre la sospecha eh, de quién es realmente esta mujer hasta que un conjunto de investigaciones revelan que esta mujer ni era judía, ¿sí? Ni había sobrevivido con lobos, pero es muy interesante la conclusión que hace ella, Sí, porque dice, no es la historia que viví, pero es mi historia, porque finalmente te da lo que cuenta el documental es que ella era hija de un traidor, de un militar belga que traiciona a la resistencia belga y se vuelve ese espía de los nazis, no claro. colaborador nazi. Entonces, la niña no soporta esa historia que era señalada en toda Bélgica, particularmente en el pueblo, y entonces ella se inventa otra historia. Es decir, es muy interesante porque desde un punto de vista, los seres humanos nos vivimos reinventando, Ricardo. Gran parte de nuestras vidas son las ficciones que inventamos de nosotros mismos. Entonces, te revela una parte muy humana también de esta niña que tiene que inventarse otra historia porque debe ser insoportable ser hijo de un traidor político, ¿no? Claro. Imagínate el estigma con el que cargaría. Pero mira, hablábamos de historias de la impostura y también hay que recomendarle a nuestros radioescuchas y televidentes El impostor de Javier Cercas, que es un caso muy parecido de un supuesto sobreviviente de Mauthausen, ¿sí? Mauthausen fue el campo de concentración a donde más presos españoles republicanos llegaron. Incluso murieron 10.000 españoles en Mauthausen, este campo de concentración que está en Austria. Y entonces se hizo pasar como sobreviviente de Mauthausen y también homenajes y reconocimientos y arrancaba lágrimas en los auditorios donde se presentaba y resultó que Enric Markov nunca estuvo en Mauthausen, ¿no? Entonces es una novela fascinante esta de Javier Cercas, porque además, bueno, de la historia, es un ensayo de historia sobre España, y otro libro sobre una historia de impostura es El adversario de Carrer, ¿sí? Que es prácticamente ha sido comparada esta novela con La sangre fría, ¿no? Que también trata de un hombre que se hace pasar por un prestigioso médico en Suiza, vive explotando económicamente a todo mundo, hasta que a punto de ser descubierto, mata a la esposa, mata a los hijos, mata a los padres, y él se intenta suicidar y le falla.
Entonces, Manuel Carrer va, lo entrevista y de ahí escribe esta novela de no ficción, ¿sí? Claro. Entonces, es una novelita, El adversario es una novela muy pequeña, una novela de no ficción, subrayo, pero que desde luego habría que investigar, déjame indagar más, hacer más memoria sobre la historia de la impostura en la literatura, porque Está la mitad de la buenísimo. literatura eh, es una historia de imposturas. Pensaba el otro día, si Bouvard y Pécuchet de Flaubert, esta gran novela de Flaubert, no es también una historia de imposturas. Si Bouvard y Pécuchet son también unos impostores, ¿no? Claro. Claro, por otras razones, pero sí está, digamos, estos dos materiales fílmicos y estas dos novelas que hay que sugerírselas a nuestros amigos radioescuchas y televidentes. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Por aquí te escribe Federico, dice, siempre es un placer escuchar al maestro Canales, siempre nos aporta conocimientos, pero principalmente inquietudes. Exactamente, hay que provocar muchas preguntas, eso es importantísimo. Pues Te muchos mando, saludos a Federico. Ya el otro día pude escribirme con él. Bueno, qué bueno que se ponga a ver estas dos materiales fílmicos en Netflix y que claro. intente leer estas dos novelas que las puede encontrar gratis en alguna plataforma de libros. No digo No, cuál, no hagas luego, eso, no hagas eso, Juan Carlos, porque eso para no es anunciar, ¿no? exacto, no, no, Luego, no. luego le No, escribo a hazle Federico como la doctora Toledo dice, el que busca encuentra. que busque y va a encontrar estas dos novelas. Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo, a ti y a todo nuestro auditorio. Buen día, gracias.